Buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. A causa de nuestra Constitución tenemos que anunciar por lo menos 2 semanas en adelante si vamos a acumular deuda. Entonces, en 2 semanas, en esa reunión, vamos a votar sobre si vamos a acumular deuda. Entonces, ahora oficialmente esa cláusula de la Constitución está satisfecha. Vamos a continuar en el Evangelio de Lucas. Hemos tenido un poco de una pausa en las Navidades y ha sido un deleite estar en la gracia de Dios en Salmo la semana pasada. Y ahora volvemos a un texto mucho más difícil para los cristianos. Quiero decir que es por esto que predicamos de esta manera e ir sistemáticamente por los libros de la Biblia, porque en hacerlo así no es posible simplemente ignorar un texto que es difícil. Entonces ahora llegamos a Lucas capítulo 11 y no es muy cómodo para nosotros porque la Biblia tiene muchas cosas a decir a la gente de la iglesia que no es muy cómoda. Entonces esta mañana vamos a entrar en ese tipo de predicación. A lo mejor no va a ser muy cómoda para nosotros, pero sí será muy bueno para nosotros, para aprenderlo. Entonces, os traigo al contexto del primer sículo, o bueno, primero al sículo XVI, en el tiempo de Shakespeare. Si ya te has olvidado un poco de ese tiempo, cuando lo has estudiado en la escuela, Hamlet es un príncipe. Sé que es un fantasma, entonces es un poco confuso, pero el rey Hamlet es matado por su tío Claudius. Y el fantasma Hamlet viene a su hijo y dice que tiene que se vengue de él. Hay algo podrido en Dinamarca. Y bueno, básicamente es el Rey León aquí. Pero hay varias cosas que no ocurrieron en el Rey León. Y uno es que en escena 2 del acto 2, el príncipe Hamlet él va a ver una obra de teatro. Entonces Shakespeare escribe una obra de teatro dentro de la obra de Hamlet. Entonces Hamlet está allí viendo esta obra y ve un actor en el escenario dar un discurso sobre la caída de Troya, y es tan emovante este actor. Parece que el actor está en una situación horrible porque está tan emocionado. Y Hamlet ahora también está muy emocionado porque está... Pero Hamlet está turbado porque él tiene una reacción más emovante viendo esta obra y las emociones del actor, más bien que sus emociones cuando piensa en la muerte de su padre. Entonces él está lleno de frustración, intentando comprender por qué no él puede tener la emoción sobre su padre que ese actor tuvo sobre la caída de Troya, en el cual el actor no conocía a nadie. Cuando lees esto, piensas, pues Hamlet, es que no entiendes exactamente lo que está pasando aquí. Esto es un actor. ¿Nunca has conocido un actor en la vida real? No es como
como se presenta en el escenario. Él está dando una reacción emocionante más exagerado. Cuando sale del escenario, él sale y a él no le importa la gente de Troya. No hay nadie que verdaderamente está juntado a su vida, solamente está fingiendo. Sería igual a ver a Russell Crowe en un restaurante y decir, ay, lo siento que el emperador mató a tu hijo o hija. Y él te miraría diciendo, ¿de qué estás hablando? Él está diciendo cosas como, voy a vengarme de él. Y estás diciendo, wow, eso es increíble. Pero no, él está fingiendo, solamente es una obra, está jugando a emociones. Os muestro este ejemplo porque a mostrar que hay muchas personas que fingen ser alguien quien no son. Dan su discurso, salen del escenario y no son nada como acaban de presentarse. Frecuentemente hay muchas personas que tienen vidas que parecen ser de fe, pero son vidas de un actor apasionado. Son estas personas, las personas que son tan convincentes, tan fervientes y aún poseen algunos de ellos la habilidad de causar cambio en otros, pero ellos mismos nunca han sido cambiados. En el escenario son llenos de autenticidad, pero cuando salen por la puerta de detrás son impostores. Y son para este tipo de persona que Jesús reserva sus regaños, su regaño más fuerte. Su luz en realidad es oscuridad. Son unos fraudes. Se ponen en el escenario, juegan a esto muy bien, con mucho talento, muy convincente, pero no hay nada de verdad dentro de ellos. Por dentro no son nada como acaban de presentarse. Si tienes una Biblia, Lucas capítulo 11. Nos levantamos juntos a leer. Vamos a comenzar en versículo 37. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que vosotros fariseos, dijo el Señor, limpiáis el vaso y el plato por fuera, pero por dentro estáis llenos de codicia y de maldad. Necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Dad más bien a los pobres de lo que está dentro, y así tendréis todo limpio. ¡Ay de vosotros, fariseos, que dais la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios? Debíais hacer practicado esto sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que os morís por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas! ¡Ay de vosotros, que sois como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta! Uno de los expertos en la ley le respondió: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Contestó Jesús: ¡Ay de vosotros también, expertos en la ley! Abrumáis a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero vosotros mismos no levantáis ni un dedo para ayudarlos. ¡Ay de vosotros, que construís monumentos para los profetas a quienes mataron vuestros antepasados! En realidad, aprobáis lo que hicieron vuestros antepasados. Ellos mataron a los profetas y vosotros les construís los sepulcros. Por eso dijo Dios en su sabiduría: les enviaré profetas
y apóstoles, matarán a algunos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que de todo esto se le pedirá cuentas a esta generación. ¡Ay de vosotros, expertos en la ley, porque os habéis adueñado de la llave del conocimiento! Vosotros mismos no habéis entrado, y a los que querían entrar les habéis cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acostarlo a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Señor, pedimos que nos das sensitividad a tu palabra, ayudarnos a preguntarnos nosotros mismos si somos fraudes, si estamos fingiendo, pero no somos verdaderamente, no estamos siguiéndote o amándote verdaderamente. Señor, que cualquier que esté aquí esta mañana, que está en esta categoría, que les despiertes, que tus palabras de advertencias les dé un choque, que les despierten de esta vida. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Os podéis sentar. Hace tiempo, desde que no estamos en el Evangelio de Lucas, entonces en el contexto Jesús está en ruta a Jerusalén, fija su rostro a Jerusalén. Entonces el resto del Evangelio es Jesús en marcha a su muerte. Sabemos a dónde va esto. En el último texto, que a lo mejor ha sido ya hace un mes, os recuerdo que en versículo 29 de capítulo 11, Jesús acaba de llamar a la gente que le persigue, les condena diciendo que es una generación malvada. Entonces, él da otra vez esta advertencia en versículo 35. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Ten cuidado de que la luz por fuera no sea algo totalmente roto por dentro. Y aunque no está escrito en el texto, se ve en versículo 29 a los fariseos que están totalmente de acuerdo a que sí es una generación malvada. Tú díselo. Gracias a Dios que al fin alguien dice algo de esto. ¿Sabes qué, Jesús? Debemos ir a comer y vamos a hablar debemos discutir cómo podemos mejor ministrar a esta generación malvada. ¿A que sí? Entonces esto es lo que ocurre en el versículo 37. Uno de los fariseos, oyendo a Jesús regañando a esta generación, esta multitud delante de él, piensa, pues esto no puede tener nada que ver conmigo, ¿no? Vamos a comer, vamos a hablar de cómo podemos ser más efectivos en el ministerio del Evangelio a esta generación malvada. Los fariseos aproban de estos regaños porque están de acuerdo con ello y no creen que tienen nada que ver con eso. La palabra fariseo significa separados.
es el pío más píos, es el pío más pioso, se puede decir. Ellos están diciendo, somos tan santos y tan diferentes que nadie nos puede regañar. Entonces, cuando Jesús regaña a alguien, ellos no pueden pensar que está dirigido a ellos. Entonces Jesús va a la comida e inmediatamente hay una causa de una disputa, una causa de un enfrentamiento. Él ni siquiera se ha sentado a comer todavía cuando comienza el conflicto. Jesús no se lava antes de la comida. Pero esto no tiene nada que ver con la higiene. Esto es un lavamiento ceremonial. Es algo que los fariseos han añadido a la ley. No era solamente lavar para limpiarse. Sí, eso es una buena cosa de hacer, lavar para eso. Lo que Jesús no está haciendo es este lavamiento hiperreligioso, hiperceremonial. Hay una manera muy específica en la cual hay que levantar la mano derecha mientras limpias con la toalla con la izquierda. Y hay un montón de reglas que tienes que cumplir antes de que vas a ser limpio para comer. Entonces Jesús dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, y se sienta para comer. Entonces, esta ley ceremonial no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Jesús no se ocupa de eso y llama atención para estas personas cuán ridículo es priorizar este tipo de... Bueno, ellos piensan que pueden priorizar el qué hago sobre el quién soy. Y Jesús enfatiza cuán ridículo es esto. El actor de teatro puede mostrar lo que ha hecho mientras mantenerse firmemente en la hipocresía. Pero cuando llegamos al quién soy, el actor no tiene en dónde esconderse. En medio de esta disputa, Jesús da una directiva. Versículo 39. Resulta que vosotros los fariseos, dijo el Señor, limpiáis el vaso y plato por fuera, pero por dentro estáis llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Dad más bien a los pobres de lo que está dentro, y así tendréis todo limpio. Él dice, es igual a enfocar en reglas religiosas y rechazar a Dios. Esto sería una locura, mirar a un bol sucio y decir, pero está limpio por fuera. No, yo no estoy comiendo por fuera, entonces yo prefiero que el dentro y lo de fuera serán los dos muy limpios, por favor. Todo es asqueroso. Entonces Jesús está dando esta ilustración a decir que es igual a enfocar en las reglas de afuera sin mirar por dentro. Es un cargo de hipocresía. Y dice que lo de dentro no va con lo de fuera. Estabais en el escenario fingiendo muy bien, pero en realidad no te importa. Lo de dentro no va con lo de afuera. Es como tener un Tesla con un motor de un Prius. Es que esas dos cosas no van juntos. Bueno, los dos son coches eléctricos. No, eso no es suficiente.
tuve una experiencia que la mayoría de hombres han tenido. Cuando yo me casé, mi estándar de lo que era limpio cambió. Vosotros os acordáis de esto, ¿no? Cuando no estaba casado, lo que era limpio significaba que no era sucio, no era visualmente sucio. Por eso compré calcetines negras, siempre eran limpios. Pero luego me casé y mi mujer me enseñó correctamente que para que algo esté limpio, jabón tiene que formar parte de ese proceso. No puedes simplemente meter agua y decir, no sé de qué estás hablando, esto es muy limpio. He ahorrado mucho dinero en jabón sin tener que comprar jabón. Entonces yo aprendí algo sobre jabón cuando me casé. Yo trabajé en Wheaton College, en el dormitorio. Me encargaba de cuidar a los estudiantes y en disciplina. Y uno de estos dormitorios era lleno de jugadores de fútbol americano. Y ellos tenían cada estereotipo, vivían cada estereotipo de los jugadores de fútbol americano. Hacían mucho ruido y también no eran higiénicamente limpios. Una vez uno de estos estudiantes había recibido comida mexicana, sobres de una comida de su trabajo. Entonces él lo llevó a su dormitorio porque todos sus amigos estaban ahí. Entonces lo trajo, pero llenó tarde de su trabajo. Entonces él lo dejó, en vez de decir a alguien que había comida ahí, él lo dejó en el salón. Y cuando alguien sí se dio cuenta de esto, se da cuenta que obviamente esto ha estado aquí ya un día. Entonces él lo descubre y se da cuenta que no lo va a comer, pero lo deja allí. Entonces, unas semanas después, yo entro en este salón y había este cajón y pienso, ¿qué hay ahí dentro? Veo esta bandeja de comida, lo abro la tapa y veo molde por todo. Entonces yo he salido de ahí, he cerrado el salón con llave porque dije, no tenéis este privilegio porque ya, si no lo podéis cuidar de ello, no tenéis el derecho a este privilegio. Entonces me llamaron el monstruo Such después de eso. Eso es lo que está diciendo Jesús, hay que tirarlo, esto es asqueroso, es repugnante. Y es así como Jesús mira a las personas. Es así como Jesús mira a las personas santurrones. Dice Jesús, esto sois actores, esto es un fraude. No estáis limpio por dentro. Dice Jesús está diciendo que si
tú te ocupas de los pobres que no te pueden dar nada, eso es como sabes cómo es verdaderamente, cómo es tu corazón. Y los religiosos aquí están diciendo, ¿cómo se atreve? Nosotros somos los separados, los más religiosos, el más pío de los píos. Entonces en versículo 39 y 40 hay una declaración global de hipocresía. Hay un paraguas amplia diciendo que eres una persona religiosa, pero no estás verdaderamente siguiendo a Jesús o a Dios. Estáis actuando, pero cuando sales del escenario, cuando bajas del escenario, tu vida no refleja lo que acabas de mostrar, de decir. Entonces, en versículo 42 al 52, el contenido del enfrentamiento está ahí dentro. Entonces, empieza, y para que sepáis, la mayoría de mi tiempo va a estar aquí en primero de 6. Empieza diciendo que tienen prioridades equivocadas. En versículo 42 dice: «Ay de vosotros, fariseos, que dais la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios». Dice, a vosotros os importan las cosas súper pequeñas, pero las cosas importantes, de eso no te ocupas. Entonces, en la ley tienen que dar el diezmo de lo que coleccionan de su campo, de lo que coleccionan de la cosecha, digo. Pero los fariseos dicen, pues yo voy a dar más que solamente eso, yo voy a dar también la ruda. Dicen, yo voy a dar también la 10ª parte de la menta y de la ruda y de toda clase de legumbres. Dicen, mira cuán bueno soy yo. Yo voy a dar más que todos los demás y mostrar que soy mejor que los demás. 9 por mí, 1 por Dios. 9 por mí, 1 por Dios. ¿A que soy chulo? Entonces ellos se enfocaron en las cosas más pequeñas, que tenían el valor mínimo, pero estaban ahí añadiendo reglas a estas cosas que tienen valor mínima con vigor, pero en las cuales evidencia de fe no existe. No aman a la justicia, no están llenas de misericordia y no tienen amor para Dios. A ellos les encantan, le ama la regla y la apariencia externa. Las reglas, la ley y las cosas religiosas. Eso era las cosas en las cuales los fariseos se enfocaban. Pero una advertencia aquí, antes de seguir. Evangélicos no somos conocidos por rechazar el estilo del fariseo. A nosotros nos encantan las reglas, tenemos nuestra propia subcultura. No puedes fumar cigarrillos, pero sí puedes fumar un puro por Spurgeon, y por las Navidades puedes fumar una pipa porque siempre hay ese anciano que es más moderno que los demás. Entonces, nosotros hemos añadido a las reglas y hemos puesto, nos pensamos como separados. Donde yo me gradué de Moody Bible Institute,
en la canción de esta universidad está diciendo que firmes somos aun si los demás nos rechazan. Nosotros somos los separados. Y si no tenemos cuidado, es fácil caernos en el pensamiento del fariseo, lleno de reglas, lleno de exteriores limpias, presencia en la iglesia perfecta. Pero el amor de Dios, de justicia, de misericordia, no están allí. Pero tengo que también pausar a dar otra advertencia aquí, particularmente en mi generación. La generación un poco más, con más años que yo, ellos tienen más dificultad con lo que acabo de describir de lo de los fariseos. Pero en mi generación decimos, pues las reglas, eso no era el propósito ni la pasión de Jesús. Jesús era un hippie del Medio Oriente que quería que todos amemos a otros, hay que ser cool. Y es fácil poner a Jesús contra la religión. Hay un poema que fue viral, porque amo a Jesús pero odio a la religión. Es ya hace 10 años, en 2009, cuando eso fue creado. Entonces yo he sacado unas palabras de ese poema porque es algo confuso, porque hay veces que sí tiene razón, pero hay otras cuando no tiene razón. Entonces voy a leer unas partes aquí que viene de eso. Y voy a intentar no leerlo como alguien que está intentando ser como el rapper de Spoken Word. Jesús odiaba la religión y por eso los llamaba necios. ¿No ves que Él es mejor que solo seguir algunas reglas? Ahora quiero aclarar algo. Yo amo la iglesia, amo la Biblia y sí, yo creo en el pecado. Pero si Jesús viniera a tu iglesia, ¿realmente lo dejarían entrar? Recuerda que Él fue llamado glotón y borracho por gente religiosa. Pero el Hijo de Dios no aplica la santurronería, no ahora ni antes. Ahora, volviendo al punto, una cosa es vital de ser mencionada. Como Jesús y religión son aspectos opuestos. Uno es la cura y otro la infección. Uno es el trabajo de Dios, el otro es el invento del hombre. Porque mientras la religión dice hazlo, Jesús dice hecho. La religión dice esclavo, Jesús dice hijo. La religión te pone grilletes, Jesús te hace libre. La religión te enceguece, pero Jesús te hace ver. Entonces, si había titulado el poema ¿Por qué amo a Jesús, pero odio la superioridad moral o la santurronería? Entonces estaría de acuerdo. Pero Jesús era un poco religioso. A él sí le importaba esas cosas. Si sacas cualquier entendimiento o sentimiento formal de la palabra religión, vas a ver que hay un sistema de fe y de alabar a Dios. Jesús diciendo, yo no vine a eliminar la ley, vine a completarlo, a cumplirlo. Eso no parece a alguien que odia la religión. Jesús establece la iglesia, Él da la gran comisión, el mandamiento a ve y haz discípulos de las naciones. Y luego llegamos a nuestro texto de hoy, en Lucas capítulo 11. Dais la décima del diezmo de hierbas y cosas pequeñas. Pero Jesús añade esto diciendo,
dad más bien a los pobres de lo que está dentro y así tendréis todo limpio. No está diciendo que no puedes hacer todas estas otras cosas, solamente está diciendo que debes hacerlo sin pensar en ti mismo. Debíais haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Eso era el texto. Entonces está diciendo, no está rechazando esta décima de menta, de ruda y de toda clase de legumbres, solamente está diciendo que Dios te da tu plazo en el cielo. No tienes que ganarlo, no puedes hacerlo tú mismo. Entonces, tú y yo tenemos la alegría de vivir vidas obedientes. Entonces, no seáis como el anciano evangelismo cuando dices que hay muchas reglas que tenemos que cumplir y todo eso, pero tampoco es la opción de los nuevos evangélicos en los que no, solamente hay que amar a todos y súper cool. No puedes actuar santo, pero hay que traer la santidad de Dios a los demás y hablar con ellos. Son las dos. Fuera de este amor de Dios, tú amas. El amor, ese amor es el resultado del amor de Dios. Otra vez ellos no han priorizado bien. Estar en la ley y amar a otros y amar a Dios no son opuestos. Salmo 1 dice, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita. En Salmo 119 hablamos de eso, que debemos seguir a Dios en este sentido, no por cuán bien que somos, pero por lo que Dios hizo por nosotros. Si no haces eso, vas a ser o el fariseo o uno que solamente cree en la gracia de Dios y el resto no importa. Dios te ha salvado, te ha redimido, te ha mostrado alegría y el resultado de esa alegría es que obedecemos. Los que hemos sido salvados deleitamos en obedecer en esta ley. La ley no es una carga, danos más. Esto es tan bueno, seguir detrás de ti, caminando detrás de ti. Los fariseos se han equivocado totalmente aquí. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros también lo podemos hacer. Entonces, ten cuidado que esto no es una advertencia que... esta advertencia pertenece a nosotros también. Entonces, segundo, tenemos una perspectiva equivocada. Le encantan las sillas que están ahí al lado del rabí. Se sentaban en este semicírculo y se sentaban ahí delante, podían ver el rabí, pero más importantemente, los demás le podían ver a ellos. No es que solamente ellos podían ver bien, pero los demás le podían ver bien. ¡Wow! Mira qué bien están tomando nota. Y es obvio que él ha sido... le ha tocado ese punto esta mañana, tenía sus manos subidos, tienen esta perspectiva equivocada, pero también tienen una pureza equivocada. En versículo 34 Jesús dice que son como fosas comunes. En ese tiempo, si tocas un cuerpo muerto, te vuelves impuro, no puedes tocarlo. Y te tienes que limpiar ceremonialmente si lo hacías. Por eso limpiarían las tumbas para que nadie se haga impuro accidentalmente. Entonces Jesús dice a los fariseos, tú eres una fosa no señalada.
la gente se acerca de ti y vuelven impuros simplemente por estar en tu presencia. Tú eres un obstáculo a la justificación. Has puesto toda esta prioridad en estas extras reglas, pero la culpa está en ti, en por qué la gente son impuros. Dais este discurso apasionado en el escenario, pero no amas a justicia, no amas a Dios. Eres un fraude. Jesús probablemente hubiera terminado allí, pero uno de los abogados viene a él y wow, sería interesante estar aquí en esta comida. Es un invitado y está diciendo, ay de ti. Y el abogado dice, Jesús, no sé si te has dado cuenta, pero cuando tú les criticas a ellos, también nos criticas a nosotros. Y le ves a Jesús mirándole con fuego en los ojos, diciendo, sí, ¿tú piensas que eso fue un accidente? Y hay otro invitado ahí diciendo, ¿alguien me pasa las fresas, por fin? Wow, vaya reunión de la comida, Me alegro que no canceló esto. Esto es muy interesante verlo. Entonces Jesús se enfrenta al abogado y les dice 3 a ellos. No aman a Dios, aman a ellos mismos, no aman a los demás. Los abogados son los que copian la ley, los conocen súper bien. Y le dice a ellos, ay de ti también. Ellos tienen pronunciamientos equivocados. Son expertos, enseñan, pero nunca viven lo que enseñan. Construyen monumentos para los profetas, pero no lo viven. Una persona ha escrito, hay algo torcido con los labores de escriba que multiplican el número de maneras en las cuales el hombre puede ofender a Dios, pero no puede ayudarle a agradar a Dios. Son el opuesto de Esdras. Esdras capítulo 7. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. No solamente lo dice, lo hace. Los labores de escriba le encantan decirte lo que debes hacer, pero ellos no se ocupan de ello personalmente. No lo aplican a sus vidas. Entonces tienen este pronunciamiento equivocado. También tienen pasiones equivocadas. Construyen tumbas a las profetas, monumentos a los profetas, pero dice, tus padres lo mataron y tú también los matarás. Tu rechazo del mensaje de Dios es una continuación a una línea larga de rechazos. Del principio al fin, tú odias al mensaje de Dios. Y es muy convincente cómo hace este argumento, porque este grupo de personas es el grupo que le va a matar a él. Ellos están hasta la nariz con Jesús. Dicen, desde el principio al fin has odiado al mensaje de Dios, y cuando el mensaje de Dios viene, matas al mensajero. Y encima de todo esto tienen principios equivocados. Tienen conocimiento, versículo 52. Tienen la llave del conocimiento. Ellos, pero no pasan por la puerta y ellos bloquean a los demás por entrar.
han cerrado el paso a los otros. Entonces esta confrontación entre ellos y Jesús les mira y dice, pero tú sabes todo esto, pero tú rechazas la puerta y lo cerras a los demás. No sé si habéis estado deprisa y estado bloqueado detrás de alguien intentando llegar a tu avión y hay un hombre en ese pasillo que mueve y está bloqueando el paso y piensas, ¿te puedes por favor ponerte de un lado para que pueda pasarte? Esto también aplica hoy. Nosotros somos unos evangélicos píos que sabemos muchas cosas, pero podemos volvernos ser obstáculos para otros a llegar a Jesús. Este problema de santurronería, esta hipocresía, no solamente te afecta a ti, afecta a los demás. Yo quiero seguirle a Dios, pero tú estás enfrente de mí. Cuando yo estoy andando, le digo a mi esposa que yo pienso en mí mismo como pienso en todos los demás como asteroides y yo soy, ¿cómo se dice? Un spaceship. Yo soy un nave espacial, astronave. Entonces, cuando yo pienso en los demás, en obstáculos, es posible que yo soy el obstáculo. Cuando tú estás cerrando el paso a alguien a llegar a Jesús, cuidado, iglesia. Somos nosotros que debemos considerar esto. Somos nosotros esa persona que conoce, pero es el obstáculo a los demás. Ya os dije que esto no es la alegría de Salmo 67 de la semana pasada, pero es un mensaje que tenemos que considerar. Hay hipócritas de cada lado, lleno de dichos apasionados, de los cuales no se creen ni una palabra, no lo viven. Y Cristo da esta condenación y a la multitud y los fariseos dicen, sí, Jesús, eso es exactamente, ¿estás de acuerdo? Y él dice, déjame hablarte contigo también, tú también eres una generación malvada. No son ellos, eres tú. Te puedes imaginar que salen de allí, dicen, gracias por el rechazo, Jesús, por el regaño, vamos a cambiar. Y ellos dicen, no, nada de eso. Ellos dicen, si tú vas a decir eso de mí, yo voy a por ti. Voy a encontrar una manera de eliminarte a ti. Vemos lo que pasa allí al final, versículo 53. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Quieren eliminar este hombre que les ha confrontado con su hipocresía. Iglesia, hay textos difíciles en la Biblia. Esto es uno de ellos. No es un accidente. Está aquí al propósito y está aquí para que tú y yo nos miremos a nosotros mismos. ¿Soy yo un actor apasionado? ¿Una persona que finge muy bien? ¿Que juega al cristiano?
viviendo con vigor y pasión en el escenario. He estado en cada escuela dominical de este año, presentándote como el exterior limpio, sin ningún amor de Dios que corresponde, amor a Dios. No dejes que pase esta mañana sin escuchar estas advertencias a los religiosos, pensando solamente en los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Ora para una sensitividad de tu espíritu, sensibilidad personal. ¿Qué regaño debe llegar a ti? Ora que en medio de eso, que encuentres un deleite en la justicia de Dios, en conocerle, en amarle. No puedes hacerlo sin Él. Pide su ayuda. Pide que Él te dé un corazón tierno cada día de la semana, no solamente el domingo por la mañana. Porque si no, esta vida de fingir te lleva a la muerte. Y no solo eso, lleva a otros a la muerte también. Mientras haces este trabajo difícil de introspección y sales del otro lado con un amor a Dios y amor al vecino, eso que causaría a cualquier regaño de hipocresía a caerse sin sentido, eso es la esperanza. Que nosotros podamos oír el regaño de la hipocresía y responder con la verdad que amamos a Dios y le obedecemos. Deleitamos en la justicia, en su misericordia y en nuestra obediencia. Nosotros podemos vivir como Cristo en la gloria de su nombre. Pensamos que no es fácil y no debe ser fácil. Vamos a orar por esto. Señor, por favor, guíenos en este trabajo de consideración, de autoevaluación de nuestras propias perspectivas sobre la santurronería y una superioridad moral, la justificación también. Ayúdanos a ser una iglesia que vive desde dentro hacia afuera, que ama tu justicia y tu amor, y que eso pase por nosotros hacia los demás. Nosotros no hemos traído nada a la mesa, pero tú todavía ofreces todo a nosotros. No dejes que nos olvidemos de eso. No nos dejes olvidar de nuestro primer amor. Por la obra de tu palabra, pido que reinicies ese deleite esta mañana. Y pedimos esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.